Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Lo va a encontrar Eclesiastés después de los Proverbios, Salmos, Proverbios, luego tenemos Eclesiastés. Hermanos, el título para la meditación de esta mañana: vives, pero no existes. Vives, pero no existes. Lo tenemos, hermano, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Vengamos en palabras de oración. Cristo Jesús, en esta mañana venimos delante de ti una vez más para darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones hasta este momento recibidas. Gracias porque nos has regalado una nueva mañana, un nuevo día, una nueva oportunidad de congregarnos en este santuario. Reconocerte, Señor, que eres nuestro Dios y nuestro Hacedor, y hemos podido a través de las alabanzas exaltar tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Ahora, Padre, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas, que nos permitas, Señor, alimentarnos con tu palabra. Y te suplicamos, Señor, te suplico, Señor, que pueda ser instrumento en tus manos para traer esa palabra. Señor, pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero que en tus manos, Señor, puedo ser transformado, puedo ser cambiado y utilizado, mi Dios, como instrumento para tu honra y para tu gloria. Señor, te lo suplico que nos hables en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vives, pero no existe. Yo les pregunto en esta mañana, los adultos que estamos acá, ¿tienen su DUI? ¿O alguien no tiene DUI? Yo creo que todos tienen DUI, amén. Bueno, los niños me imagino que están inscritos, ¿verdad?, en el registro de nacimiento de sus respectivas alcaldías, ¿o no? Porque precisamente vamos a hablar de la identidad, porque terrenalmente hay personas, creo que ya ha de ser mínimo el número, pero en nuestro país hasta hace unos cuantos años atrás, habían personas que vivían, comían, trabajaban y todo eso, pero no existían. ¿Por qué digo no existían? Porque nunca fueron asentadas su fecha de nacimiento con nombre en el lugar a donde nació. Entonces estas personas, si bien realmente existían y ocupaban un espacio entre la sociedad, pero legalmente no existían, porque nunca las inscribieron en el registro de ciudadanos que llevaba cada alcaldía. Hermano, la falta de identidad en una persona trae muchas consecuencias, hablando terrenalmente. Si usted no tiene DUI, no puede cambiar un cheque. Imagínese que si haya un cheque usted como por ahí por las 3 de la tarde, creo que los bancos cierran como a las 4, ¿verdad? Que se haya usted un cheque al portador por $50,000. Al portador quiere decir que quien lo cambie es de él. Y mire, y usted se da cuenta en ese momento que no tiene el famoso DUI para nosotros los salvadoreños. ¿Cómo va a ser para cambiar? Y el cheque dice, si no se cambia ahora, se pierde. Alguien puede decir, yo busco a alguien que me lo cambie. Con la desconfianza que hay ahora, ¿quién sabe que lo cambie? Y si se lo cambian, como es cheque al portador, ¿quién sabe que se lo devuelva? En otro caso, imagínese que necesita usted atención médica de emergencia. Y lo primero que le van a pedir, su identificación. Si no tiene, a lo sumo, su vendaje, su pastilla le van a dar y lo van a mandar para su casa. Porque la persona necesita tener identidad, necesita ser identificada. Lo que quiero expresarle, lo que quiero que comprendamos, ¿qué beneficios o cuántos beneficios sociales se puede perder la persona por el hecho de no tener identidad? La primera identidad que el recién nacido tiene, creo que son los plantares. Después el padre tiene que ir a inscribirlo para que tenga su partida de nacimiento. Posteriormente puede tener su carnet de minoridad y por último saca su DUI y otros documentos que pueden haber. Pero es necesario que la persona tenga una identidad para que sea contada en el registro
de cada municipio, de cada país. Hay países que hacen un censo cada determinado tiempo para conocer cuántos ciudadanos tienen y cuentan únicamente aquellos que han sido inscritos. Aquella persona que nunca fue inscrita no cuenta. Por lo cual, si alguien dice, mire, ¿cuántos ciudadanos tiene usted en su municipio? Le vamos a dar un ejemplo, ¿vale? Le vamos a dar una canasta para cada uno. Mire, en mi registro tengo 200, ok, son 200 canastas. Pero a la hora de irlas a recoger llegaron 250 y las otras 50. No, pero si yo aquí vivo, aquí nací y aquí y todo lo demás, simplemente no está en el registro. No existe. Viven, pero no existen. Ese era un ejemplo terrenalmente, que hoy a lo mejor casi ya no se ve. No digo que ya estar totalmente documentada toda la gente, porque sí hubieron lugares donde la persona se le pedía su documento y decía, no, a mí nunca me inscribieron. No tenía cédula en aquel entonces cuando yo lo pedía. Hermanos, eso es terrenalmente, pero de la misma manera quiero que lo entendamos espiritualmente. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa como cristianos? Quiero que entendamos de la misma manera espiritualmente, porque habemos muchos seres humanos que vivimos, pero no existimos. Y dije espiritualmente. ¿Por qué? Porque si bien tenemos vida física, si bien el cuerpo tiene vida, pero espiritualmente nosotros estamos muertos. Espiritualmente nosotros no existimos. Allá dice Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, se supone que la mayoría de personas en una iglesia, todos deberíamos haber recibido a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Se supone. Y que este recibimiento de Cristo en nuestro corazón fue un recibimiento sincero. Fue realmente de todo corazón. No fue para llenar un vacío, no fue para complacer a mis padres, para complacer a la novia, dirá el novio, o viceversa, sino que fue un Señor, te recibo en mi corazón con toda sinceridad. Porque si no es así, hermano, hoy es un buen día para que usted pueda reafirmar ese compromiso de fidelidad con Dios. Hermanos, Dios le advirtió al hombre algo, allá en el huerto del Edén. Le dijo, de todo puedes comer, pero el día que comas del árbol prohibido, del fruto prohibido, ciertamente vas a morir. Usted sabe de que la mujer comió y que le dio al marido y que ambos comieron y fueron abiertos sus ojos y se vieron desnudos. Total, pecaron. Pero ellos, nuestro pastor parece que mencionó, pero ellos no murieron en el momento, efectivamente. Ellos continuaron viviendo. Y por eso podemos decir, mire, era mentira, la advertencia de Dios no se cumplió. Porque la advertencia decía, el día que de él comáis ciertamente morirás. Pero si hacemos cuenta, Adán vivió aproximadamente 850 años después que fue expulsado del huerto. Digo, 800 años, hombre, porque no sabemos realmente cuánto tiempo vivió en el huerto. Pero cierto que después que él salió en el huerto, vivió 850 años. Lo que podemos decir, mire, pero no murió como la palabra decía. Ahora entendamos algo, no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando se rompe el vínculo que une al espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y ese vínculo fue roto cuando Adán pecó y obligó a Dios a que lo expulsara del huerto del Edén. Allí fue roto aquella íntima comunión que había entre Dios y Adán. Amén. Entonces, sí murió inmediatamente. No como muchos, no, mire si vivió 830 años. No, vivió físicamente, pero espiritualmente había muerto. Tanto así que los que murieron antes de Cristo, oiga, los que murieron antes de Cristo no tuvieron la dicha que los que ahora morimos en Cristo tenemos. Porque los que hoy morimos en Cristo, nosotros vamos a la presencia de Dios. Pero los que morían antes de Cristo no iban a la presencia de Dios. Iban a un lugar llamado Seol. Iban a la sepultura.
iban al corazón de la tierra, iban, según la creencia de acá, autóctona, iban a un lugar que le llamaban Xibalba. Según los griegos, iban al Hades. Cualquiera de esos es lo mismo. Ahí habían dos grupos. Estaban aquellos que habían muerto sin reconocer que había alguien sobre ellos que los había creado, y estaba un grupo que había muerto con la esperanza que aquella promesa que se había hecho en Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a la serpiente, habían muerto con la esperanza de un redentor. Habían muerto creyendo en esa palabra, en esa profecía que había sido dada por nuestro Señor Jesús, cuando le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí, hermanos, todos hemos entendido que hay una promesa mesiánica. Ahí se estaba prometiendo un redentor que iba a venir a unir el vínculo roto por el pecado, porque este redentor venía a romper la obra del pecado. Y lo que hizo el pecado fue romper la comunión que había entre Dios y el hombre. Pero nuestro Señor Jesús venía a unir ese vínculo una vez más, para que el hombre pudiera estar en comunión con Dios, y que al morir fuera a un lugar diferente. A esta promesa hizo referencia David cuando dijo, porque no, mire, él tenía esta confianza: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David murió creyendo en esta promesa. David murió con la esperanza que aunque iba hacia el fondo de la tierra, que aunque iba hacia el Seol, que aunque iba hacia el Hades, de ahí Dios lo iba a levantar. El siervo Job, en medio de su sufrimiento, en medio de su pesar, también se aferraba a esta palabra cuando se consoló, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque desecha esté mi piel, decía él, en mi carne yo he de ver a Dios. Él, en su enfermedad, a lo mejor pensaba que no iba a ser sano, que no iba a ser restaurado, pero si él moría, él se consolaba con la esperanza que del polvo iba a ser levantado. ¿Qué quiero decir con eso? Que los que morían antes de Cristo no iban a la presencia de Dios, iban hacia el Seol. ¿Por qué? Porque no había quien diera identidad espiritual. Estaba la promesa, estaba la esperanza, pero no había. Pero cuando Cristo vino, las cosas cambiaron, porque Cristo vino a darle identidad al mundo. Cristo vino a darle identidad a todo aquel que quisiera ser inscrito en el libro de la vida. Cristo Jesús vino para que el hombre pudiera cambiar su eternidad, la cual estaba condenada a una vida sin Dios por fruto del pecado. Pero nuestro Señor Jesús vino a dar una oportunidad, a abrir una puerta de salvación para todos aquellos que quisieran tener una vida diferente. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Mire, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa? Que sí vivíamos, pero no existíamos. Amén. Demuestra que sí vivimos o que sí vivíamos, pero que no existíamos. La pregunta esta mañana es: ¿usted que vive verdaderamente existe? ¿O simplemente solo vive en la carne, pero no vive en el espíritu? Aquellos que muchas veces podemos decir: mire, yo soy cristiano porque hago tantas cosas religiosamente, pueda que a lo mejor esté vivo físicamente, pero no tenga una vida espiritual. Jesús es la identidad verdadera para todo cristiano. Identidad que nos permite alcanzar las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos. Les hacía el ejemplo
Aquellas personas, si van a donar algo en base a los ciudadanos, pero si no está inscrito en el registro de ciudadanos, a la hora de repartir se queda sin nada, porque no tiene una identidad, porque no está registrado. De la misma manera, cuando nosotros no tenemos la identidad de Cristo, estamos apartados, estamos alejados de las bendiciones que el Padre tiene para nosotros como hijos suyos. Pero cuando Cristo vino, las cosas cambiaron. Y mira, ya en Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que ascendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquel grupo que había muerto creyendo en que un Redentor vendría y los levantaría y les daría una nueva identidad espiritual para poder estar cerca del Padre. Ese grupo fue el que Cristo Jesús llevó consigo después de que crucificado, en los 3 días que pasó, bajó hacia el corazón de la tierra y subió nuevamente. No iba solo, llevaba a aquel grupo de almas que habían muerto creyendo en Él, a pesar que no le habían visto. Como usted y yo en esta mañana creemos en Jesús, pero no le hemos visto. Fue un poco selecto el grupo que le vio. Allá por el año 25, el año 25 al año 33 aproximadamente. Fueron pocos los que le pudieron ver. Nosotros no le hemos visto físicamente, pero le hemos visto por fe. Como aquellos que murieron antes no le vieron, pero murieron creyendo en esa promesa. Y cuando esa promesa se dio, Él vino y los llevó consigo a donde Él estaba. Y así ha prometido también para cada uno de nosotros. Aquellos que en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Aquellos que por la sangre de Cristo, nuestro nombre no solo está inscrito en un registro terrenal, sino que está inscrito en el libro de la vida de Dios. Mire, el Apocalipsis es bien claro. Y esto debería de hacernos nosotros la pregunta. Cuando dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para tener nuestro nombre o para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida? Reconocer a nuestro Señor Jesús, que es el único que puede darnos identidad espiritual, es el único que puede darnos vida espiritualmente. Hermanos, el hombre sin Cristo vive físicamente, pero está muerto en este mundo y en el venidero. ¿Por qué en este mundo? Porque en este mundo el hombre que no tiene a Cristo vive alejado de las bendiciones del Padre. Y en el mundo venidero, porque el hombre que muere sin Cristo no estará en la gloria del Padre, sino que estará en un lugar de tormento. Por eso digo, el hombre que vive sin Cristo, el hombre que no tiene a Cristo, vive físicamente, pero está muerto espiritualmente, tanto en este mundo como en el venidero. No hay bendiciones para ellos en esta tierra de parte de Dios y no hay vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, casi nos cuesta entenderlo porque nosotros no creemos que después de que el cuerpo muera verdaderamente hay vida. Porque al hombre le cuesta creer que es alma, cuerpo y espíritu, y muchas veces creen que cuando el cuerpo muere ahí terminó todo. Yo siempre trato de ilustrarle, cuando usted está dormido su cuerpo está prácticamente muerto. Pasan cosas que usted no se da ni cuenta y al siguiente día, y llovió, porque ve que todo, no sentí nada. Y tembló, no sentí nada. Está prácticamente muerto. Sin embargo, muchas veces se levanta de su cama afligido y diciendo las palabras, gracias Señor, porque solo era un sueño. Su alma estaba en ese momento consciente, sufriendo a lo mejor una terrible pesadilla. Pues esa parte consciente espiritualmente, pero inconsciente físicamente, es la que Dios quiere salvar de nosotros, que es la verdadera esencia nuestra.
Digo consciente espiritualmente porque nuestra alma sí sabe a dónde vamos. Aunque el cuerpo diga, no, yo no sé si yo no soy malo, si yo aquí... Nuestra alma sabe verdaderamente a dónde vamos. Y cuando se acerca el momento de partir, la gente le teme a la muerte, pero no es por la muerte física, sino que es por el destino a donde va nuestra alma, quien es conocedora de lo que el cuerpo físico no conoce. Nosotros podemos decir, no, si yo me voy al cielo, ¿qué le pasa? Pero su alma en su interior sabe, si usted se muere hoy, ¿a dónde iría? ¿Por qué? Porque su alma sabe cómo está la relación entre nosotros y Dios. Si es una relación verdadera, si es una relación ficticia, si es una relación falsa. Nuestra alma sí lo sabe. Y cuando nosotros decimos, mire, usted se va a morir, empiezan unas aflicciones tremendas. Si a la verdad, cada vez que usted se acuesta, su cuerpo se muere. Si es por misericordia de Dios que se despierta. Por lo cual esa aflicción no la deberíamos de tener solo cuando nos dicen, mire, usted tiene una enfermedad que lo más que le da son 3 días, 3 años, 3 meses de vida. Esa aflicción debería ser todos los días, porque cada vez que vamos a la cama no sabemos si nos vamos a levantar. Hay una alabanza que así dice, ¿verdad? Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. ¿Ve esa comparación que hay ahí? Porque cuando, hermano, muchas personas se acuestan y ya no se levantaron. Amén. Debemos de estar preparados para ese momento porque nadie sabe realmente cuándo va a llegar. Hermanos, ¿cómo obtener una identidad espiritual? Bueno, fácil. Si Cristo es quien da identidad, vengamos ante Él con corazones arrepentidos. Oiga, con corazones arrepentidos. Juan capítulo 6. Versículos del 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa? Identidad en Cristo Jesús. Para que cuando todo esto termine, nosotros nos podamos levantar, no para condenación, sino para una vida llena de gozo al lado de nuestro Dios eterno. ¿Por qué? Porque Cristo une aquel vínculo roto por el pecado allá en el huerto del Edén entre Dios y Adán. En nuestro tiempo hay esperanza para cada uno de nosotros. Y dice literalmente, porque aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y está refiriendo a la vida del cuerpo. Y aquí todos estamos vivos porque aquí no hay velorio ahorita. ¿Ven? Aquí no hay velorio. Porque si estuviéramos en el velorio, por lo menos uno estuviera muerto. Pero aquí todos estamos con vida física. Si tiene vida espiritual, eso usted lo sabe. No le voy a decir, yo puedo dar fe de usted. No, eso es nosotros y Dios sabemos si tenemos vida espiritual. Porque podemos decir, yo creo, no crea, esté seguro de que usted tiene una identidad en Cristo. ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad? Mire, Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando, cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Por eso, ¿cómo mantener nuestra identidad? Tomemos la cruz de Cristo cada día y sigámosle. Viene a continuación una pregunta. ¿Podemos perder nuestra identidad? Yo la respondí de la siguiente manera. Si su identidad es Cristo, sí la puede perder. Pero si su identidad es una doctrina, a lo mejor sí o a lo mejor no. Y le voy a poner ejemplos de cuando hablamos de cómo perder nuestra identidad.
Vaya conmigo a segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un versículo que todos lo conocemos y dice: de modo que si alguno estuvo en Cristo, nueva criatura es. Está. ¿Verdad que no se trata del ayer? Se trata del ahora. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, y mire, ejemplo de ser una nueva criatura, que las cosas viejas ya pasaron. Como dice un canto, y las cosas que hoy hacía ya no las hago más, y el pastor empieza y hace un montón de señas. Y el problema es que creemos estar en Cristo, pero seguimos y seguimos. Amén. Ya le aprendí, él me enseñó eso. Marquemos una diferencia. Es la identidad en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y segunda carta de Pedro 2, versículo 22, nos puede recordar la situación en la que muchas veces podemos haber caído, hemos caído, o podemos caer, o muchos están ahí y no se han dado cuenta. Pero les ha acontecido lo del verdadero Proverbios. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí nosotros perdemos nuestra identidad como cristianos. ¿Quiere un ejemplo bíblico? La Biblia tiene una parábola que se llama el hijo pródigo. El hijo pródigo perdió su identidad al salir de la casa de su padre, porque después de ser conocido como el hijo del hacendado, se tornó en el mendigo, en el arrastrado, en el andrajoso. Lejos de todo el calor del hogar del padre, lejos de toda la provisión, lejos de todas las bendiciones que había en la casa de su padre. Cuando él se apartó de la casa de su padre, perdió su identidad. Allá en la calle, allá donde estaba todo tirado, ahí no era el hijo del hacendado. Ahí era el mendigo el borracho Ahí era el andrajoso Ahí era el menospreciado. Ahí no tenía la identidad que tenía en la casa de nuestro Padre. Nosotros en los caminos de Cristo somos hijos de Dios. Somos cristianos. El hermano, la hermana. Amén. ¿O no lo conocen así a usted donde vive o donde trabaja? No le dicen: él es el hermano fulano, él es la hermana fulana. Muchos así son llamados, el hermano y la hermana. Pero a algunos les agregan era. Hoy ya no es, dice. No, si antes sí era, hoy ya no es. Ha perdido su identidad como cristiano. No le voy a decir que ha perdido su salvación, le estoy diciendo, ha perdido su identidad como cristiano. Usted puede perder su DUI, pero sigue inscrito en el registro de personas naturales. Lo puede renovar, amén. Lo puede ir a sacar. No estoy hablando de perder su salvación, estoy hablando de que cuando el cristiano pierde su identidad, una vez tiene su identidad, pero la pierde, se aleja de las bendiciones que Dios tiene preparado para los hijos del reino. Y muchas veces nosotros podemos estar creyendo que tenemos identidad, pero no la tenemos. Como cuando salimos y vemos un retén y se nos olvida y nos registramos ni la cartera traje, no traigo ni la licencia ni el DUI. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y por bendición lo paran. Y empieza: ay, señora, documentos. Amén. Bueno, a mí ya me ha pasado, de verdad. Y gracias a Dios, pues. Pero otras veces no, ni modo, ni preguntan, una por no traer la tarjeta, por no traer la licencia, otra. Muchas veces los cristianos así nos pasa. Creemos que tenemos identidad, pero no tenemos identidad en Cristo. Porque hemos caído en una religiosidad. Y cuando creemos, no, yo soy hijo de Dios, a mí eso no me va a pasar, nos pasó. ¿Qué significa? Que creíamos que teníamos una identidad, pero que a lo mejor en un descuido la hemos perdido. ¿Podemos renovarla? Claro que podemos renovarla. ¿De qué manera el hijo pródigo renovó su identidad? ¿Conocemos la historia? Primero reconoció
un antes y un después. Reconoció su situación en la que se encontraba, que es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Reconocer que estamos en pecado. Reconocer que nuestra senda no es agradable delante de Dios. Eso nos cuesta muchas veces, porque muchas veces la carne ya se ha acomodado al bailongo, a la de vez en cuando, a la 2 que 3, a uno al año no hace daño. ¿Al qué? Al baldecito, dice. Ya saben de qué hablamos, ¿verdad? No, ahí le preguntan al pastor, porque a mí se me ha olvidado de qué. Ya nos hemos acostumbrado y empezamos, no, si, yo no creo que esto sea pecado, hombre. Si mire, si hasta Dios hizo, hasta Jesús hizo vino, yo no creo que esto sea pecado. Hemos perdido nuestra identidad y no la queremos renovar. Pero el hijo pródigo dice de que él reconoció, no dijo, allá me iba mucho, mucho mejor. Aún los peones, que no son hijos de mi padre, viven mejor que yo, dijo. Duermen mejor que yo, comen mejor que yo, se visten mejor que yo. Y yo que era hijo, dijo, bueno, a lo mejor tal vez ya no me trate como hijo, que, aunque sea que me dé trabajo. Con ser como esos jornaleros es más que lo donde estoy. Reconocer a dónde estamos y humillarnos. Y humillarnos. Mire, el hijo regresó por su identidad, ya no queriendo ser el hijo del hacendado. Él regresó humillado, que también nos cuesta a nosotros. Él regresó humillado y le dijo, Padre, de verdad, yo pequé contra ti y contra el cielo el día que me rebelé y que me quise ir de la casa. Yo de verdad pequé. Me ha ido mal. El día que decidí irme, me fue mal. Me aparté de ustedes y empecé a vivir lo que yo pensaba que era lo más divertido, pero me ha ido completamente mal. No tengo dónde vivir, no tengo comida, no tengo techo, no tengo nada. Así es, papá, que yo no vengo a que me trates como hijo, le digo. Yo vengo a pedirte que me trates como uno de tus jornaleros, porque he reconocido que aún ellos tienen mejor vida que yo. Pero mire, el Padre que nosotros tenemos es un Padre de misericordia. El Padre que nosotros tenemos es un Padre de misericordia, porque dice que el Padre le regresó su identidad. El Padre no le dijo, bueno, pues ni modo, te fuiste porque vos querías, va. Entonces, ahora sí, las reglas son mías y yo las pongo, va. Vas a vivir allá juntamente con los siervos y va. No, dice que a donde lo vio que venía desde lejos, el Padre salió corriendo a abrazarlo y le dio un beso. Y mire de qué manera le regresa su identidad. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y póngale calzado en sus pies. Amén. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Ese es el Padre celestial que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros nos fuimos, o nosotros nuestra identidad reconocemos que no está bien, podemos volver a los brazos del Padre, fíjese. Él no está ahí para recriminarnos nuestros pecados. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Aún podemos ponernos a cuentas con Dios. Aún podemos salir de la religiosidad. Aún podemos salir de nuestra creencia de que con solo hacer 3 o 4 cosas nosotros estamos en paz con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, debería de ser un parámetro para nosotros. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Debería de ser parámetros para nosotros. Verdaderamente ya pasaron las cosas viejas. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos ponemos en duda nuestra identidad. Y ponemos en duda nuestra identidad ante el mundo. No, ante Dios no la ponemos en duda. Si Él sabe si somos o no somos. El problema es que a quien nosotros tenemos que anunciarles el evangelio no es a Dios. Porque nosotros, no, si Dios mira mi corazón. Sí, pero es que Dios no nos ha puesto aquí para anunciarle salvación a Dios. Dios nos ha puesto aquí para anunciarle salvación al mundo. El mundo quiere vernos a nosotros como cristianos. Y un cristiano debe de marcar la diferencia en este mundo.
Un cristiano pierde su identidad ante el mundo cuando empieza a vivir a la manera del mundo. Empieza a hablar como el mundo habla. Empieza a vestirse como el mundo se vista. Como el mundo se viste, perdón. Empieza a hacer todo lo que el mundo hace. La diferencia es que va a la iglesia. Es la única diferencia. Este va a los bailes, pero va a la iglesia. Este se echa las amargas, pero va a la iglesia. Este fuma, pero va a la iglesia. Y en fin, hacemos todo. La diferencia es que vamos a la iglesia. Eso es no tener identidad en Cristo. Porque la identidad en Cristo, tome su cruz cada día y sígame. No, mire, pero ayer sí, ayer no. Nuestro Señor dice cada día. No dice el domingo. Amén. No dice el viernes. No, cada día y sígame. Hay un versículo que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y la iglesia de hoy en día, no estoy hablando de la iglesia de Cito del Niño, no, de la iglesia en general. La iglesia de hoy en día tiene bastante conocimiento. Pero también hemos hecho oídos sordos a la instrucción. Mire, yo he visto que cuando predican, mire, vístase diferente, la gente sigue vistiendo igual. Que cuando dice, mire, hable diferente, la gente sigue hablando igual. ¿Sabe qué? Estamos despreciando la instrucción. Estamos despreciando la instrucción. Y si fuéramos un poquito más de sabios, deberíamos de entender algo. Dios, antes de usar la vara y la corrección, primero nos advierte. Fíjese, papá o mamá, que usted se zafaba el cincho y llegaba donde el cipote y le decía, ya te dije, y le daba el cinchazo en la espalda. Pero ese ya te dije significa que usted le había advertido antes que si lo hacía, se lo iba a fajar, como decimos. ¿Ah? Amén. Y eso mismo pasa con nosotros. Dios nos advierte, pero nosotros, oídos tapados. Pero nosotros, eso no es conmigo. Hermanos, retomemos una verdadera identidad en Cristo Jesús. Si no la tiene, retómela esta mañana. Si cree que la tiene, asegúrese de tener la identidad en Cristo Jesús. Si cree que la ha perdido, renueve su identidad esta mañana. Hay bendiciones para los hijos de Dios. No le voy a decir, mire, no van a venir problemas. No, sí van a venir problemas, pero hay un seguro ayudador al lado nuestro que nos va a sacar de cualquier dificultad que venga. ¿Sabe por qué? Dice la palabra, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y usted está vivo físicamente esta mañana. Y si hemos perdido nuestra identidad, hoy podemos renovarla, hoy podemos recuperarla. Así como sin el DUI y sin el pasaporte no se alcanzan beneficios sociales, sin Cristo tampoco nosotros tenemos bendiciones espirituales, ni en este mundo ni en el venidero, que es la vida eterna. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Padre, gracias te damos una vez más, mi Dios, por permitirnos oír tu palabra.